Buenas noches, estimados amigos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Aliyancho, Jaliyancho, pues escalacho, y Mani Baptista, y Jancuna. Hoy día ya estamos aquí presentes, prestos y preparados para seguir aprendiendo o enseñándonos en este caso un poquito más del quechua. Jancuna y Mena que sean Salincho y Mena Gangicho, Profesor, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me profesor, oyen? ¿O no se escucha? Primero que me dice. profesor, buenas noches. Creo que sí están escuchando. Profesor, buenas noches. Muy bien. Entonces, estimados amigos, hoy día tenemos algunos temas muy interesantes que vamos a trabajar. ¿Ya? Profesor, Buenas noches. buenas noches, profesor. Dígame, estimado Julio. Buenas noches. Adelante, Profesor, discúlpeme, tengo una inquietud. adelante, En, adelante. Te escucho. en la conjugación de Ham, ¿cómo poder diferenciar cuando está en presente y en Sí, te futuro escucho. cuando ¿Me es ahora? escuchan? Yo sí le escucho. ¿Cómo diferenciar en presente y en futuro en Ham cuando tiene la misma escritura, el mismo sufijo? Ah, ya, ya, ya. Ya te entendí. Mm. ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo En puedo caso saber del si, ham. ajá, sí, cómo podemos diferenciar si está en Ya. presente o en futuro cuando A ver. tiene la misma escritura, la misma pronunciación? Por decir, Ya está bien. Han Ponyonki, tú Excelente tu duermes. pregunta, mira, estimados amigos. Han, Eso Han pasa en caso. Ponyonki, A ver. sí. Gracias, profesor. Ujú. Ya. Entendido, estimados amigos. Entendido. Mira, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Ham, pu, ñunqui. ¿Ya? Entonces, mira, esta es una conjugación que nosotros utilizamos en el modo, en la segunda persona. Ham, pu, ñunqui. Entonces, nosotros podemos utilizar y decir que esto es en el tiempo presente. Puede ser una idea. Pero también te encuentras con la misma expresión para el futuro. Entonces, ham, pu, ñunqui también es futuro. ¿Y cómo voy a saber la diferencia o cómo diferencio esto en este caso? La diferencia vamos a sacarle de acuerdo al contexto, ¿ya? Exclusivamente de acuerdo al contexto, estimados amigos. O sea, aquí cuando van a ver, estimados, eh, vamos a ver de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, ¿ya? Por ejemplo, cuando estás en casa y dices, Hampuñunqui, la mamá te dice, Hampuñunqui, tú vas a dormir. Eso va a ser de acuerdo al contexto, ¿ya? O simplemente tú una persona, Hampuñunqui. Más que todo, por ejemplo, en el tiempo presente, a veces se utiliza el puñushanqui, ¿eh? Hampuñuchanqui. Tú estás durmiendo. Puede suceder para el tiempo presente progresivo en el tiempo presente del ahora mismo, ¿ya? Suele pasar eso, pero va a que guiarnos bastante con el contexto del habla. ¿En qué momento estás hablando? O el contexto del texto. Por ejemplo, yo te digo, ¿eh? Ñuja, pajarín o ham, por ejemplo. Aquí. Ham, pajarín, miconque. Mire, un recurso muy importante. El adverbio del, ¿qué adverbio estamos utilizando? De tiempo. Pajarín, mijunki. Eso ya le da una idea de que estamos hablando de futuro. Y cuando tú pones la oración han, mijunki, ¿ya? Han, mijunki, aquí no hay pues realmente alguna palabra que le dé el otro contexto. Simplemente nos quedamos con el contexto y encontramos esto. ¿No es cierto? Entonces, va a ser muy contextual en caso de este tiempo. Tenemos que fijarnos mucho en el contexto
de la oración, de la expresión, en el contexto, en el momento en el que se está dialogando, hablando. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Ya dicho esto, hoy día pasamos aquí. Nuestra tarea del día de hoy es conocer un poquito la primera persona excluyente. Ayer hemos visto y les estaba explicando cómo funciona esto, pero ahora vamos a verlo aquí. Primera persona excluyente. Pañuhaiku. ¿Ya? Estimados amigos, aquí, muchos suelen confundirse con ñuhaiku, con el ñuhanchi. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquí solo habla de nosotros y aquí dice sin ti. Este sin ti indica normalmente sin el oyente, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos el haiku, utilizamos siempre la terminación y dos recursos muy importantes, estimados amigos. Cuando tú utilizas el pronombre interrogativo ñuja, vas a utilizar la desinencia verbal iku. Mira, fíjate. Esta es la regla número 1 cuando hablamos del ñuhaiku. Siempre. Entonces, tú puedes utilizar cualquier otro verbo. Lo siento, disculpe. Mira, puedes utilizar cualquier otro verbo y siempre la terminación va a ser iku. ¿Qué pasa si eso no sucede? Lamentablemente tu oración estaría mal. Por ejemplo, puedo poner ñuhaiku, ¿ya? Pongo mama iwan mi juiku. Estoy diciendo, nosotros con mi mamá comemos, pero estoy excluyendo a quién, a la persona que me está escuchando. No estoy considerando a la persona que me escucha, no estoy considerando en la acción realizada. Simplemente le estoy ignorando y diciendo, nosotros, yo con mi mamá y punto, no hay más, como diríamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa, estimados amigos, cuando hablamos del ñuhaiku. ¿Me entienden? Entonces, podemos utilizar ñuhaiku mamayo mijuiku. Puedes utilizar. Puedes poner, por ejemplo, ñuhaiku, ¿ya? Tai wan takiku. Ya está. Igualito. Siempre va a cumplirse ese ciclo. ¿Ya? Ñuhaiku mamayo takiku. Ñuhaiku wan takiku. Y utilizamos siempre. Entonces, el ñuhaiku, como elemento, como recurso importante que utilizamos, siempre va a ir con el iku al final. Mijuiku, habarige kasha. Ñuhaiku, mira, fíjate. Takiku, ya está. Siempre, estimados amigos, estas son las reglas que debemos entender, conocer, saber, porque esto nos va a permitir mejorar nuestra aprendizaje. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí algunos ejemplos. Ñuhaiku yacheku, nosotros sabemos. Y normalmente, estimados amigos, en el quechua hay veces, por ejemplo, al tema de estudiar, le dicen, por ejemplo, saber. Ñuhaiku yacheku, nosotros estudiamos, podría ser. Por ejemplo, ñuhaiku mijuiku, nosotros comemos. Ñuhaiku puriku, nosotros caminamos. Ñuhaiku tusuito, nosotros bailamos. Ñuhaiku rimaiku, nosotros hablamos. Todo este grupo de expresiones enunciados va a responder a algo. ¿Cuál sería la pregunta principal, la pregunta que vamos a utilizar? Hamkuna, ustedes, y mata, ruran, kechik. Esa es la pregunta. Si yo te pregunto y te digo, Hamkuna y mata, ruran, kechik, ¿ya? Tú me vas a responder y me vas a decir, ñuhaiku yachaiku, ñuhaiku mijuiku, ñuhaiku puriku, ñuhaiku tusuiku, ñuhaiku rimaiku. Y vas utilizando el ñuhaiku como recurso para responder. ¿Me entienden? Entonces, tenemos esa idea. Ahora, recuerden que todas las expresiones en el quechua siempre van a responder a interrogantes.
Como aquí. Hanguni mata rurankichi. ¿Ya? Por ejemplo. Y aquí tu respuesta sería de la siguiente manera. Ya vamos a poner esto. Vamos a copiar este, ¿ya? Un momentito, ya. Copiamos aquí. Mira, fíjense. Profesor, ¿De aquí. Sí, adelante, te escucho, adelante. discúlpeme, una pequeña consulta. ¿Puede desglosar Rurankichi, por favor? Rurankichi. Ya. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Ya? Ahorita vamos a llegar a eso. Eh, Dos cosas importantes, bien, estimados amigos. Reglas que ustedes tienen que conocer en el quechua, ¿ya? Antes de pasar a esto, te voy a dar algunas reglas importantes. Reglas que debes tener en cuenta. ¿Qué reglas voy a tener en cuenta o secretos que debes tener en cuenta, estimado amigo? El quechua no es pues como podemos decir ya como ya hablamos, sino hay algunas reglas que te van a ayudar a entender, a comprender mejor, ¿ya? Una de las primeras reglas es que las respuestas, ya mira, las respuestas siempre deben llevar el sufijo nominal de la pregunta. ¿Y cómo es esto? Es una primera regla. Mira, how is que en el quechua tenemos dos grupos de sufijos, ¿ya? ¿Cuáles son esos grupos de sufijos que tenemos? El primer grupo, estimados amigos, se les denomina los sufijos nominales. ¿Y cómo son esos nominales? Y el otro son los verbales. Entonces, en el quechua siempre vamos a tener dos grupos de sufijos, nominales y verbales. Pero ¿cuál es la diferencia de la primera con la segunda? Los nominales, ¿ya? Aquellos que siempre, ¿ya? Siempre van, van unidos a un sustantivo. Recuerde esto, a un sustantivo. Los nominales siempre van a ir unidos a un sustantivo. Esa es la primera idea que podemos entender. Por ejemplo, ¿cuáles son esos que van unidos a un sustantivo? Voy a poner los puntos y digo lo siguiente. El primero es el ta, ¿ya? Y por ahí dice, ñoja wakata michini, ta. Segundo es el, por ejemplo, wan, compañía, mamá y wan. El tercero, el locativo, el sufijo pi. ¿Qué más? Utilizamos el sufijo pa, ¿ya? Utilizamos el sufijo manta. Utilizamos el sufijo man, ¿ya? O sea, este grupito son exclusivamente para, por ejemplo, para sustantivos. Por ejemplo, pongo aquí. eh, por ejemplo, eh, pongo una palabrita. Hualpa, ya. Hualpa tenemos. Entonces, yo teniendo esta idea, voy utilizando mis sufijos. Hualpata. ¿Hualpata qué significa? A la gallina. Ya está. Utilizo Walpa Wan. Walpa Wan. Con la gallina. Walpapi. Ya, aunque no está en locativo, pero puedo poner. En la gallina. Había bastante pio. Walpapa. Mira. Walpapa. ¿Qué es el Walpapa? Para la gallina. Orientación. Walpa manta.
¿Qué es Walpamanta? Walpamanta es de tema de conversación o de una situación. ¿Y cómo sería? Walpamanta. Estoy hablando de la gallina. Walpaman. Walpaman. Hacia, ¿ya? O a la gallina. Mira, fíjate. O sea, estos son los sufijos nominales que tú tienes que conocer para aprender el quechua. Hualpata, hualpawan, hualpapi, hualpapa, hualpamanta, hualpama. También puedes utilizar, por ejemplo, hualpa, raico, hualpa raico, por la gallina. Existen este tipo de, en este caso, de lo que estamos hablando de los nominales. ¿Ya? ¿Por qué son nominales? Porque solo van a ir unidos a un, ¿a qué? A un nombre sustantivo. En caso de los verbales, es exclusivo lo que denominamos las desinencias verbales. ¿Cuáles son las desinencias verbales? Ya has aprendido. Tiempo presente, ¿ya? Pasado, futuro. Por ejemplo, aquí viene, pues, en el pasado puedes encontrar pluscuamperfecto, perfecto, imperfecto, o sea, varios. O sea, de los sufijos que son, ya en este caso, ¿qué podemos decir? Son designaciones verbales. O te puedo decir, son sufijos que se utilizan para, ¿para qué? Para conjugar el verbo. Sí o sí. Son sufijos que vamos a utilizar para conjugar el verbo. Ya sea en qué tiempo. Pasado, presente, futuro. En cualquier tiempo utilizamos. Entonces, estimados amigos, esto ya tienes idea. ¿Ya? Entonces, primera regla. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿y mata a Panky? Mira, fíjate, éxito. ¿Ya? Aquí está, mira, la pregunta. ¿Y mata Rantinky? Dos cosas. Mi pregunta siempre con el ta. ¿Y mata? Walpata. Entonces, por eso es importante que tú tengas mucho oído cuando se te pregunta. ¿Y mata Rantinky? Walpata Rantinky. Por ejemplo, yo te puedo preguntar. Imawan Puk Yankee. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? ¿Con qué juegas? Y aquí la pregunta es Imawan. Vamos a llegar a utilizar los Imawan y Mata. Y aquí mira, la respuesta también con el Wan. Walpawan Pukyani. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, otra pregunta. Imapi Kasha. Había bastante pulga. Imapi. Y mi respuesta también va a ser utilizando el pi. Walpapi Kasha. ¿Te das cuenta? Para la gallina. Pregunta. Imapaj apanki. Imapaj apanki. Y otra vez. Walpapaj. Mira. Apani. Siempre, estimados amigos, en el quechua vamos a tener esta estructura. ¿Ya? Igual Walpamanta, Walpama, Walparejo. Entonces, la primera regla nos dice, las respuestas siempre deben llevar el sufijo nominal de la pregunta. Esa es una de las reglas o uno de los secretitos que tú debes saber. Entonces, si te pregunta, y mata, automáticamente tu mente tiene que volar que la respuesta va a ser con ta. O imawan, también con wan. Si eres aprendiendo. ¿Ya? Entonces, la primera regla que debes tener en cuenta es esta. Que las respuestas siempre van a llevar el sufijo nominal de la pregunta. Ya está. Ya tengo en cuenta eso. Ahora, señores, voy a utilizar la segunda regla. ¿Ya?
¿Cuál es la segunda regla? ¿Ya? Vamos a poner aquí. La regla número 2 nos dice lo siguiente, ¿ya? Para todos. Cuando, ¿ya? Cuando te preguntan, debes responder, ¿ya? Debes responder de la siguiente manera, ¿ya? ¿Cuál es esa manera? 2 puntos. Aquí te pongo, ¿ya? Si me preguntan con el ñuja, mi respuesta va a ser con el ham. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Mira, veamos esto. Aquí pongo. Yo te pregunto, ¿ya? Yo te pregunto, Juan, te estoy preguntando. Ñuja y mata ru raza. Juan, ¿yo qué voy a hacer? Y Juan me dice, ham, por ejemplo, aichata o ham puñunki. Una expresión simple. Ham puñunki. Si te diste cuenta, la pregunta es con ñuja. Ñuja y mata ru asaj. Ham puñunki. Es la primera demostración. Ahora, ¿qué puede hacer? La segunda parte, mira. La segunda parte podría ser así. Ham y mata ru ranki. Estoy preguntando. ¿Tú qué vas a hacer? Y tú me vas a responder ya de la siguiente manera. Por ejemplo, ham y mata ru ranki. Y tu respuesta sería ñuja, por ejemplo, tantata ru ra sa o rurani. Ya está. Miren, o sea, son formas que tú debes tener en cuenta cuando se te hace una pregunta o cuando quieres conversar. Ya jami mata ruranki, ñuqa tantata ruwani, jami mata ruranki, ñuqa puklani, jami mata ruranki, ñuqa mikuni, jami matan ruranki, ñuqa tusuni. O sea, son formas de responder, estimados amigos. ¿Ya? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿ya? Te pregunto, alguien Doris aquí, Doris, y mata Ruranki. Doris sería tú, ¿no es cierto? Doris, tú y mata Ruranki. Y Doris me va a responder de la siguiente manera. Me va a decir, ñuja, por ejemplo, Sarata ta pusa. Ya está. Y me va a responder, ñuja Sarata ta pusa. Yo sembraré maíz. Pero ojo, mira, la pregunta era con y mata. Y en todas mis respuestas, estimados amigos, utilizo tantata, utilizo. Doris, y mata Roranki. Otra vez, con color fucsia. Y me dice, Sarata, Arcos. Siempre vamos a tener que ver esta estructura en el quechua. Entonces, la pregunta que estamos haciendo podría ser una pregunta de oro. Handi mata Roranki. Y tú me vas a responder con ñuja mijuni, ñuja tusuni, ñuja yachani, ñuja puri, ñuja hapini, ñuja kumpani, ñuja kuchuli. Todo lo que tú vas a utilizar, ñuja, cuando te pregunta con han. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos eso. Estimados amigos, es la segunda regla. Si te preguntan con ñuja, tu respuesta es con ham. Y viceversa. Si te preguntan con ham, tu respuesta es con ñuja. Tienes las dos reglas. Ya no tienes por qué preocupar. Si te preguntan ham y mata ñuja mi juni. Ñuja y mata ruasa. Ham takin. Ya está. Y voy poniendo mis respuestas. ¿Ya? Esa es la parte, estimados amigos, de cómo nosotros podemos utilizar algunas reglas. Ahora, pasando a nuestro tema del día de hoy. ¿Se recuerdan que nuestro tema del día de hoy es el ñuhaiku? Mira, fíjate. Ñuhaiku. ¿Qué es el ñuhaiku, profesor? El ñuhaiku es igual a nosotros.
Pero también hay una regla, ¿ya? ¿Cuál es la regla que nosotros debemos entender? La regla que vamos a entender es la siguiente, estimados amigos. Cuando a mí me preguntan con el Ñuhaiku, nosotros, como veías las oraciones, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué oraciones? Dice, Ñuhaiku ta ki. Estoy diciendo, nosotros cantamos, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo esta idea. Si quiero, puedo negar. ¿Cómo puedo negar? Ñuhaiku, mana, taki, kuchu. Nosotros no cantamos. Puedo negar con el Ñuhaiku. ¿Me entiende? Ahora, un poquito más aquí. Dato importante, estimados amigos. Dato, ¿ya? Pongamos aquí. Dato importante. ¿Cuál es ese dato importante? Para que quede en su diccionario, en lo que está avanzando, para que quede. Nos dice, si te preguntan, ¿ya? Con Ñu Haiku, tu respuesta será con Ham Kuna, ¿ya? Eso debes entender. O sea, en cristiano, ¿qué te estoy diciendo? Si un día te pregunta y te dice, Ñu Haiku Imata Rura Niku. Ñu Haiku Imata Rura Niku. O Ruraiku, ¿ya? Para no mezclar con chama. Ñu Haiku Imata Ruraiku. Y tu respuesta va a ser, como te dije, con el Hamkuna. Un momentito, por favor. Tu respuesta va a ser con el Hamkuna. Pero, profesor, ¿qué es el Hamkuna? El Hamkuna es la segunda persona del plural. Hamkuna. Tantata. ¿Qué cosa? Ruran Kichik. Ahora, aquí hay algo interesante. Hamkuna es la segunda persona que ahorita vamos a llegar. Siempre va a tener la terminación en Kichik. Hankuna tusun kiche, hankuna takin kiche, hankuna purin kiche, hankuna kumpan kiche, hankuna siempre el en kiche. Hankuna en kiche. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, así utilizamos algunas reglas. Ya te estoy dando la regla número 2, que aquí dice, ¿ya? ¿Qué cosa? Que si te preguntan con el ñuja, respondes con el ham. Y si te preguntan con el ñujaico, respondes con nosotros. Eso es viceversa. Si te preguntan con hamkuna, respondes con, ¿ya? El ñujaico. ¿Entendido? Creo que hemos introducido bien un poquito más, pero aquí veamos lo siguiente, estimados amigos. En todas estas expresiones que estás poniendo, ñuja, ¿ya? Eh, nosotros sabemos, Yohaiku Yacheiku, Yohaiku Mijuiku, puedo convertir esto mismo en negación. ¿Cuál sería la negación? Simplemente, estimados amigos, copio el Yohaiku y le aumento. Mana, Yachei, ya mire, fíjate, Yachei, Kuchu. Este sería mi negación. Entonces, Yohaiku Yacheiku, Yohaiku Mana, Yachei, Kuchu. Estoy utilizando aquí, mira, la negación. ¿Puedes trabajar con esto? Si deseas, puedes trabajar, no hay problema. ¿Ya? Nosotros podemos dar aquí un material extra que puedes utilizar en estos espacios. Completen la negación. ¿Entendido? Ahora, teniendo idea de todo esto, estimados amigos, ¿ya? Ya tenemos el New Haiku. Actividades que nosotros debemos hacer. Aquí, ahorita vamos a poner. ¿Me han entendido esa parte de New Haiku? ¿Entendieron o no entendieron? Bien. Aquí nos dice, por ejemplo, en el comentario cortito, nos dice, en Cusco nos dice, Inquichis. Sí, ese es válido, ¿eh? Chicos,
Normalmente antes que se normalice o se estandarice, se dice, pues, mijuns, taquins, purins, pero ahora con la estandarización, a varios les va a chocar, varios van a decir, no, yo no aprendí así, mi quechua, mi abuelita me enseñó de otra manera, sí, hay eso, entonces no tienes que preocuparte. Creo que estás aprendiendo algo que te va a servir en tu carrera, ya como docente. Ya tenemos eso. Ahora, regresamos a nuestro libro y encontramos algunas actividades, estimados amigos. Paño haiku utilizamos aquí. Aquí hay una expresión incorrecta. Mira, fíjate. Nyuhaiku yachan. ¿Estaría bien? No está bien eso. Aquí lo voy a corregir a este lado en el otro cuadro. ¿Ya? Voy corrigiendo la página 64. ¿Ya? Y aquí también, mira, nos da otra opción. Cambia el pronombre. Kami kongi. Ahora con nyuhaiku. A ver. Nyuhaiku, mijuiku. Hampurinki. Nyuhaiku, puriku. Vas poniendo. Hamrimanki. Nyuhaiku, rimaiku. ¿Ya? Ese es el trabajo que les queda. Ahora, tenemos una palabra escondida, nos dice. Adivinen lo correcto según la definición y corríjalo en primera persona, tú haiku. Lo hacemos cuando ponemos la comida en la boca, para que piensen. Hay varias opciones, ¿eh? ¿Qué verbo sería? La acción que tú haces cuando te pones una comida en la boca. Puedes encontrar desde morder hasta comer. ¿Ya? Mira, aquí está. ¿Ya? Lo hacemos cuando ponemos la comida en la boca. Ñuhaiku. Aquí. Puedo poner mi juico. Ya está. Hacemos cuando decimos palabras. ¿Qué acción estamos haciendo? Ñuhaiku y pongo aquí. Rimaiko. Voy resolviendo mi material. ¿Entendido? Para eso, pues, estimados amigos, se les ha dado nuestros textos con los que tenemos que trabajar. Es la acción de usar los ojos para ver algo. Mirar. En quechua, ¿cómo se dice mirar? Ñuhaiku, hawaiku, dice. Hacemos cuando nos sentamos en un lugar. ¿Qué hacemos? Te sientas. Sentarse. La acción sentarse, TJ. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Cuando sembramos en la chacra, ¿qué acción es? Tarpuy. Cuando preparamos los alimentos antes de comer, ñuhaiku, ¿qué? ¿Ya? Waikuiku o yanuiku. ¿Ya? Entonces podemos utilizar. ¿Ya? Aquí, mira, me dicen cani es morder. Cani es morder. En este caso, cuando los animales te muerden, dices cani. ¿Ya? Pero cuando una persona muerde es kamui, cachui. ¿Ya? Entonces dicen chun, chuñu, cacho, te dice. ¿Ya? ¿Entendido? Tareas pendientes tenemos, estimados. Aprovechen. ¿Ya? Vamos a poner verdadero o falso. No nos dice, lee cada oración y responde verdadero o falso. Si es falso, corrige la oración de la forma correcta. Si en este grupo de oraciones que estamos viendo aquí hay alguno que es falso o que es incorrecto, le vamos a corregir. Yuhaiku mijuiku, ¿está bien o no está bien? A ver, ¿qué dicen ustedes? La expresión Yuhaiku mijuiku, ¿es correcta o es incorrecta? Correcta, correcta. Correcto. Ya, Correcta. entonces, aquí ya no, pues, correcto. Anjing. Yuhaiku rimanchi, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto. 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 Ujú. Ah, Ñuqayku rimayku. Yuhaiku rimanchi. Debería ser. Aquí voy. Ah, Yuhaiku rimai rimayku. y voy corriendo. Ku. ¿Cierto? Por ejemplo, Ñuhaiku puriku, ¿está bien? Sí, está bien. Allimi. Correcto. Así, Ñuhaiku yachanchi, ¿está bien o no? Incorrecto. 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 Ya tienen. Ñuqayku Yachaiku. ¿Ya? Ahora ustedes van a trabajar esto. ¿Ya? Ustedes trabajan.
Entonces, estimados amigos, ya tenemos el uso del ñuhaiku. Así funciona. Ya, así vamos a trabajar. Entonces, gracias amigos por ver. Algunos se comentan por TikTok. Algunos envían sus ejemplos. Gracias. Denle me gusta, compartan nuestra transmisión. También estamos transmitiendo por YouTube, amigos. Así que ya tenemos todo ordenado. Continuamos. Ahora, veamos aquí. Conclusión. Cuando usamos el ñuhaiku, el verbo siempre termina en i. Esa es nuestra regla. Siempre, sí o sí. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a la tercera persona del plural. ¿Estaría bien o no? Plural. Ellos. Aquí Paikuna. falta algo. ¿Ya? ¿Qué cosa falta? No me he olvidado en el texto, no sé qué habrá pasado. Hay un tema pendiente. Hablamos, ya, mira de aquí, de la segunda persona del plural. ¿Y cuál es la segunda persona del plural, estimados amigos? La segunda Hankuna. persona que utilizamos nosotros es el Hankuna. Hankuna, como de ley, va a tener una terminación. Hankuna in kichik. ¿No es cierto? Y yo te puedo poner oraciones. Hamkuna, dormir. Puño, kichik. Mire. Hankuna, ¿ya? Sarun, kichik. Ustedes. Hamkuna, ¿ya? Hamkuna, saman kichik, descansar. Saman kichik. Entonces, siempre mi estructura va a ser Hankuna, 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 más las terminaciones. Inkichik, Cancuna Yankanchichi. Cancuna Yankanchichi. y también funciona. Hankuna, por Inkichik, Yankankichik, Tosunkichik, Hankuna, Wanyunkichik, te puedo decir. Hankuna, Apankichik, ustedes llevarán. O sea, puedo utilizar cualquier otro verbo y siempre va a funcionar de esa manera. ¿Entendido? Siempre va a funcionar de esa manera. Ya tenemos la segunda persona. Entonces, aquí te das cuenta algo importante, estimados amigos. Ya te estoy planteando un ejemplo. Pero también, esto que estamos viendo en la primera parte, solo es en el tiempo presente, ¿ya? En el tiempo presente, simple. Solo en ese caso, estimados amigos. Solo en el tiempo presente, simple. Pero yo puedo utilizar el pasado, puedo utilizar el futuro, claro. ¿Y cómo puedo utilizar? Simplemente para el pasado, copio lo mismo, mira, fíjate, pego aquí abajito y pongo Hankuna, recurso del pasado, irja. Aquí está, mira, estoy poniendo el irja. Aquí estoy poniendo con un color, resaltando con un color turquesa. Estamos hablando del pasado, ¿ya? Pasado simple. Hay otro pasado habitual, pluscuamperfecto, pero ahora nosotros estamos hablando solo del pasado simple. Si yo agarro todas estas expresiones de arriba, Hankuna, lo voy a convertir en pasado. ¿Cómo? Antes de Tinkichi, agregamos el irja. Aquí está. Y voy a agregar con un color muy notorio. Verde. Aquí está. Y para todos. Irja es el auxiliar para el tiempo pasado. Hankuna, puñur hankichik. Hankuna, sarur hankichik. Hankuna, samar hankichik. Te estoy hablando de un tiempo pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el tiempo pasado simple que nosotros utilizamos. Ahora, si tú deseas, también el Hankuna podemos ver en su versión para el tiempo futuro. Futuro, ¿cómo se dice? Hamu
Pacha, el tiempo venidero, ¿ya? Futuro. Aquí sí cambia. Y ya no va a ser el hangechi, ¿ya? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? Va a ser como el primero. Ingechi. Como el tiempo presente. ¿Y cómo puedo variar aquí? Puedo variar tal vez utilizando un adverbio de tiempo. Por ejemplo, copio esto y solo elimino el irja, irja, irja. Elimino esto y me quedo con esto. Pero si te has dado cuenta, es lo mismo con el tiempo presente. Entonces, para eso muchas veces suelo dar una recomendación de utilizar un adverbio de tiempo en el futuro. Por ejemplo, pajarín. Te estoy dando una idea de adverbio de tiempo de mañana. Hankuna pajarín puñunkichi. Ustedes mañana dormirán. ¿No es cierto? Por ejemplo, Hankuna pajarín. ¿Qué cosa? O mincha, por ejemplo, minchata. ¿Qué es minchata? Minchata es pasado mañana. Podemos utilizar. Hankuna minchata sarunkichi. Podemos utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, también nos dice, mañana se irán. Aquí nos da un ejemplo y dice, pajarín, harín, pum, quichi. Utilizamos. Ustedes mañana se irán. Aquí está. Utilizando aquí un adverbio de tiempo que me da ya la orientación directa de la oración en un tiempo futuro. ¿Entendieron? ¿Ya? Y para eso, pues, busquen vuestro texto, en el texto de Sopa de Letras, aquí, van a encontrar en la página, no sé en qué página es, adverbios de adjetivos, hay adverbios. Entonces, pueden utilizar, aquí mira, adverbios de tiempo. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Kuna, ñaja, ratumaña, zapacuti, manaicapas, cainapuncho, chisi. Y aquí tengo otro. Pajarín, tutamanta, ratulla, chera, mincha, jailimpa, una. Y utilizo la página 64 del libro de Sopa Letras. Imprímanlo, tengan todo eso. El libro de Sopa Letras les va a ayudar bastante a entender un poco más o a tener vocabulario. ¿Ya? Entonces ya tenemos esto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también, estimados amigos, cuando estamos en una oración, suele utilizar el chaimanta como el conector lógico. Después, como que dice, chaimanta, hanguna puñunquichi. Aquí también estoy hablando, chaimanta. Luego ustedes van a dormir. Estoy hablando de un tiempo futuro. Suele pasar también eso en el quechua. Entonces hay que estar atentos a cada palabrita, cada detalle, cada sufijo tiene un o aporta significado a un texto. ¿Me entienden? ¿Ya? Ya tenemos esto. Entonces, estimados amigos, ahora mira, ya han entendido el Hankuna, que es la segunda persona del plural, ya entendieron y pueden trabajar con eso. Y ahora vayamos aquí, ya, como digo, pongamos a prueba, ya, mira, fíjate, ¿cómo yo puedo, en este caso, utilizar este grupo de palabritas o de oraciones y plantear una pregunta? Por ejemplo, la primera parte. Hankuna puñunkichi. Para yo, estimados amigos, plantear, ¿ya? Una pregunta, aquí pongo, mira. Hankuna puñunkichi. Estoy hablando del tiempo presente simple. Ahora, ojo, estimados amigos. ¿Ya? Voy a poner un dato curioso, ¿ya? Dato curioso. ¿Qué es lo que pasa? En el quechua, recuerden eso, para plantear, ¿ya? Plantear preguntas,
suele utilizarse, ¿qué cosa se utiliza? Suele utilizarse el sufijo chu. Voy a poner aquí. El sufijo, ¿ya? ¿Qué sufijo estoy hablando? El sufijo chu. Aquí está, mira. El sufijo chu. ¿Dónde? ¿Dónde voy a utilizar? ¿Cómo? Ya, mira, el sufijo chu. Coma. Esta se coloca, ¿ya? Se coloca al final del enunciado. De la siguiente manera. Miren, ya tengo esta teoría. ¿Ya? Y aquí me encuentro con Hankuna Puñunkichi. Entonces, ¿qué hago? Si aquí tengo una expresión en modo afirmativo, yo puedo convertir esto en modo interrogativo. Cumpliendo la siguiente regla. Copio esto y aquí hay una regla. En el que para plantear preguntas. ¿Qué nos dice? Y al final, terminando todo, tengo que agregar el sufijo chu y su signo de interrogación. Y aquí está, miren, el sufijo chu, que ahora cumple la función de interrogación, y su signo. Y mi pregunta sería, ¿Hankuna Puñunkichichu? ¿Ustedes dormirán? Estoy preguntando. ¿Y cómo voy a responder? Como te enseñé, cuando nosotros utilizamos el Hankuna, la respuesta con Yohai. Y pones ese. Haiku, ¿ya? Haiku. O simplemente, Hankuna Puñunkichichu, ¿ustedes dormirán? Y puedo poner, Ari. Sí. Y pongo, Haiku. Saku. Pero ¿de dónde viene esto? Saku, estimados amigos, aquí está, viene de lo siguiente. Mira, aquí has aprendido Yohaiku, ¿sí? Yohaiku. Pero, estimados amigos, aquí hay algo que tú tienes que conocer. ¿Ya? Para el Yohaiku que estamos viendo aquí, como nosotros, un momentito aquí, vamos a poner. Para el Yohaiku, tenemos 3 desinencias verbales que te voy a mencionar a continuación. Primero, para el tiempo presente, luego para el pasado y luego para el futuro. Tenemos aquí. Entonces, ¿cómo yo utilizo? Para el presente, la terminación es el iko. Ñuhaiku, mijuiku, ñuhaiku, tosuiku, ñuhaiku, puri. Y para el pasado, es la misma, pero agregándole el auxiliar irja. Irjaiku. Por irjaiku, takirjaiku, guañurjaiku, ñuhaiku. Y para el futuro, la terminación saku. Entonces, estas desinencias son muy importantes. A estos dos recién vamos a entrar de lleno. Solo te estoy adelantando un poco. Entonces, ¿cómo dices? Yohaiku. Y aquí he puesto, mira. La pregunta que me han planteado aquí abajo, chicos, está en un tiempo futuro. ¿Ustedes dormirán? Me dicen. ¿Cuándo? ¿Mañana o más luego o más rato? Entonces, como me ha preguntado en tiempo futuro y tengo que utilizar ñuhaiku, tengo que utilizar el sufijo de futuro. Saku. Eso es lo que voy a utilizar. ¿Te das cuenta? Por esa razón te estoy poniendo aquí. Ari ñuhaiku, puño saku. ¿Ya? Si nosotros dormiremos. ¿Entendés? Entonces, mira, tú puedes utilizar cualquier tipo de expresiones y si le agregas chu y su signo de interrogación, automáticamente esto se convierte en una expresión interrogativa. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta.
Y me dice, ariño haiku, puño saco. O simplemente una respuesta negativa. Mana. Ya puedo poner. Mana. Con una coma y le digo, mana, ñuhaiku mana, por ejemplo, ñuhaiku mana, ¿qué cosa? Puño sacucho. Puño sacucho. Ya está. He aplicado la regla que hemos aplicado. El mana, que viene a ser el segundo elemento, y el chu, para negaciones. Mana, ñuhaiku mana, puño sacucho. No, nosotros no dormiremos. ¿Se da cuenta? Entonces, estimados amigos, hoy día hemos conocido un poquito más del Hangul, ¿ya? Entonces, a trabajar todo esto, ¿ya? Y para terminar, chicos, hoy día también, ya que hemos conocido el Hamkuna, lo que debemos saber también es otro, ¿ya? Con esto terminamos. Hablamos de la tercera persona del plural. Aquí ya hemos avanzado la segunda, ahora aquí abajito vamos a avanzar la tercera persona del plural. Entonces, estimados amigos, ¿cuál es la tercera persona del plural? Paikuna. ¿Ya? Y dices, Paikuna, ellos o ellas. Para Paikuna, estimados amigos, haciendo un resumen, aquí abajito, utilizamos, mira, Paikuna, utilizas en el presente, en el pasado y en el futuro. Mira, teniendo estas ideas, por ejemplo, Paikuna, vamos a conocer en sus tres tiempos, en el presente, pasado y futuro. Pero, profesor, ¿por qué no empiezas con el pasado y luego vas al presente y luego al futuro? Porque hay una razón muy grande, porque todo el quechua gira en torno al presente. Dominas el presente y automáticamente vas a dominar el pasado, ¿ya? Entonces, la terminación para el presente es la terminación in. Paikuna, mijunku, paikuna, cariño, paikuna, tusunku, paikuna, siempre va a terminar en in. Para el pasado, como te dije, es automático. Copias esto, pegas y simplemente le agregas el irja. Paikuna, tosurjanku, paikuna, mikurjanku, paikuna, yacharjanku, paikuna, turarjanku. Y para el caso del futuro, la terminación es injaku. Paikuna, purinjaku, paikuna, takinjaku. Entonces, utilizamos eso. Ya si tú quieres ejemplo, por ejemplo, aquí podemos decir, paikuna, awalgi. Machango. Mira, paikuna machango. ¿Qué estoy utilizando? Paikuna, que es el pronombre principal, con el inco. Ya está. Y he cumplido la regla. No tengo problema. Puedo utilizar en el pasado. Imagínate que el pasado lo van a poner con un color rojo. ¿Ya? Y la expresión sería, paikuna, mira, paikuna, macha, y la aumento, irjanko. ¿Quién estoy aumentando? Mira, paikuna es el pronombre, le estoy aumentando solo el irjanko. Paikuna, machar, janko. Ellos se embriagaron. Y el final, en este caso, para el futuro, utilizamos esto. Paikuna, machan, jaco. Mira, fíjate. Paikuna, machan, jaco. Estoy utilizando la terminación injaco que estoy poniendo con color morado aquí. Paikuna siempre va de la mano con el injaco. Ya está. Entonces, para eso sirve, estimados amigos, el paikuna. Paikuna purinjaku, paikuna machanjaku, paikuna atenjaku. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en nuestro libro, estimados amigos? En el libro encontramos algunos ejemplos, mira. Paikuna mikunku, paikuna purinku, paikuna tusunku, paikuna
rimando. Aquí están los ejemplos. Puedes trabajar si deseas. Ahora, nos dice, encuentra el error. De este cuadro de enunciados que estás viendo, debes encontrar el error y corregir ahí. Paikuna Yachan, ¿está bien? ¿Qué dicen ustedes? Mana, mana. Mana Alincho. Paikuna. Ya. Paikuna dijo. ¿Verdadero o falso? Falso. Hay que corregir. Paikuna Purini. Mana. Tampoco tiene coherencia. Paikuna Tuzunku. Mana. A ver qué dice. Paikuna Tuzunku sí está correcto. ¿Ya? Paikuna Tuzunku. Paikuna Riman. Voy corrigiendo en este lado. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Encontramos algunos ejemplos de convertir. Hankuna Mikunkichi. Paikuna Mikun. Vas poniendo en este lado, en este espacio en base. Hankuna Purinkichi. Paikuna Purinko. Voy poniendo así. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos la tarea pendiente, estimados amigos, desde la página 58, ¿ya? Hasta la 67, ¿ya? Hasta la 67 creo que está, o hasta la 70 creo que está. Entonces, estimados amigos, tarea hasta la 68. Entonces, con eso hoy día nos quedamos. Espero que hayan aprendido un poquito más del New Haiku. Es un tema bien amplio. Y pues, ahora es hora de trabajar, chicos. Es hora de trabajar. El día de mañana vamos a tener una evaluación a las 8 de la noche. Les voy a enviar un enlace que va a durar la evaluación pues, aproximadamente 40 minutos. Resuelven hasta el Paikuna. Va a entrar todos los pronombres. Nyuhanchi, Nyuhayu, Hankuna y Paikuna. 4 pronombres personales. ¿Ya? Y por favor, para el día de mañana, ¿ya? Hay que, en este caso, hay que tener en cuenta, o hay que estudiar un poco, ¿ya? ¿Entendido? Entendido, entendido. Ya, muy bien. Entonces, estimados amigos, nos vemos el día de mañana. Este material extra que tienen, les voy a Profesor, enviar ahora mismo. Adelante. disculpe, para mañana la evaluación es en todos los tiempos. No, un tiempo presente nomás, ¿ya? Ya, profe, gracias. Todo el tiempo presente. Pero va a ser afirmación, negación, interrogación. ¿Ya? Eso hay que estudiar. Pues, estimados amigos, con eso nos quedamos hoy día y mañana nos vemos. Estudien, repasen, que tienen bastante para trabajar. Ya, tu pakusun chisña.